asleep amidst the trees. Bats all the swaying in the breeze. El lugar del que hoy os vamos a hablar se encuentra en el país de México y se trata de una isla que hay en una laguna donde existe una leyenda quizás no apta para todos los públicos y que quizás, y solo quizás a muchos, ni se os pasaría por la cabeza el pernoctar en esa zona. Hola Kela y bienvenida de nuevo a Misterios Universo en la Red. Hola, muy buenas Víctor. Un placer compartir otro lugar con historia. Muy bien, igual que me dijiste que te gustaría ir a pernoctar en el hospital de Sierra Espuña, ¿qué me dices de este lugar si tuvieras la oportunidad? ¿Dormirías allí? No, rotundamente no. Hoy voy a hablar de un lugar que está completamente invadido por unas habitantes un tanto especiales. Como dijiste, nos situamos en México. Seguramente haya muchas personas que nos estén escuchando desde allá y conozcan de sobras este famoso lugar. Me estoy refiriendo a la enigmática isla de las muñecas. Para conocerla más en profundidad, nos tenemos que situar en Xochimilco. Esta palabra proviene del idioma náhuatl, una macrolengua que se habla en México y que existe desde el siglo V. Es súper antigua. Xochimilco significa la sementa de flores y es una de las 16 alcaldías de Ciudad de México, compuesta por una superficie de 122 kilómetros cuadrados y casi 200 kilómetros de canales navegables. Estos canales, un poco laberínticos, están rodeados de abundante naturaleza, una característica bastante común de los sitios marcados por el misterio. En el año 1987 fueron declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, sobre todo la zona de las Chinampas, por su importante valor histórico y medioambiental. La chinampa es un método de agricultura mesoamericano muy antiguo que consistía en la expansión territorial a través de una especie de balsas fabricadas principalmente con troncos de madera y cubiertas con tierra. Sirvieron para cultivar flores y verduras y, como acabo de mencionar, para ampliar el territorio sobre la superficie de los lagos y lagunas del Valle de México. Entre estas pequeñas islas flotantes asoma la más peculiar y tenebrosa debido a su paisaje. Muñecas colgadas de los árboles y escondidas por el bosque, viejas, mutiladas, demacradas y con nidos de arañas y toda clase de bichos en su interior, observan a todo aquel que se atreve a visitar este lugar del que se dice que está embrujado. Bueno, yo no dormiría ni pasaría una noche en esta isla y de visita pues me lo tendría que pensar. Esta isla, este destino, consta como uno de los destinos, valga la redundancia, del turismo negro, que para el que no lo conozca o nunca haya oído hablar de él, consiste en visitar sitios profundamente marcados por la tragedia, la muerte o puedan ser peligrosos. También es conocido con el nombre de tanatoturismo. Ejemplo de ello, lo hablamos cuando traté el tema de Centralia, sería la misma Centralia, el campo de concentración nazi de Auschwitz en Polonia, Vietnam, Hiroshima en Japón, o la ciudad de Pripyat en Ucrania, donde se produjo la catástrofe nuclear de Chernóbil, tan de moda visitar entre los youtubers de todo el mundo. Muy bien, pues Javier, vete preparando las maletas que este viaje te toca a ti. Así que, bueno, pues nos has hablado de esta isla, que es un cementerio de muñecas. ¿Y por qué está alojado aquí este cementerio de muñecas? ¿Cuál es la historia? Bueno, hay que decir antes que en el año 1943
El cineasta mexicano Emilio Lindio Fernández ya se fijó en este lugar, puesto que lo eligió como decorado para la película María Candelaria con la mítica actriz Dolores del Río, la que fue también pareja de otro mítico, Orson Welles. Pero sin duda la popularidad y el origen del misterio de este sitio nace de la historia que se cuenta de don Julián Santana Barrera, su propietario original. Este buen hombre, muy amado por su gente y todo aquel que le conocía, era un agricultor que trabajaba los cultivos desde la década de los años 50 y poco tiempo después es cuando comienza a colgar las muñecas que solía recoger principalmente del canal. Las ataba a los árboles, colocaba en su cabaña y por cada rincón a modo de ofrenda para espantar a los malos espíritus. Parece ser que aquí se concentra mucha energía negativa. Empezó desde entonces porque la muñeca más antigua tiene alrededor de 60 años. Agustina es una de estas muñecas más viejas y la más aclamada. De hecho, era la favorita de don Julián porque aseguraba que era milagrosa. Existe la creencia de que si le pides un deseo a Agustina o Agustinita, que también le llaman, este se cumple y por eso los turistas le suelen llevar ofrendas. Pero ¿por qué tantas muñecas? ¿Por qué hace esto don Julián? Bueno, he de decir que me costó bastante investigar sobre la historia de este lugar y he tenido que leer, mirar blogs, sobre todo verme muchísimos vídeos, algún documental y contrastar muchas informaciones, ya que cada cual lo cuenta un poco a su manera. Así que decidí juntar todos los datos recogidos de las fuentes más fiables, entre comillas, y unirlos. Fue para mí una auténtica locura. Yo te juro que jamás hubiera imaginado que unas simples muñecas, que además se encuentran en un estado bizarro total, dieran para tanto, porque conocía la leyenda, pero nunca me había parado a indagar en su historia. Y lo cierto es que he alucinado bastante. Así que si te parece, vamos a contar esa leyenda. Adelante, adelante. En el año 1975, don Julián se va a vivir a la Chinampa en plan ermitaño. Hay quien dice que no lo hizo solo, sino que se fue junto con su mujer y su hija de corta edad. En otras páginas se cuenta que se muda a la isla tras una ruptura amorosa. El caso es que la leyenda cuenta que este pobre hombre presenció el ahogamiento de una niña. También se refieren a esta niña como una turista, una joven, que se hundió en el canal sin que él pudiera hacer nada por salvarla y que desde entonces vivió atormentado por el espíritu de esta muerta que lo empezó a acosar cada noche. Existen otros testimonios que cuentan que la que se ahogó realmente fue su propia hija, en un terrible suceso que ocurrió mientras su esposa lavaba la ropa y al agacharse para remojar la prenda en el agua, la pequeña escurrió de lo que la sujetaba. Probablemente fueran telas o un cesto y cayó a las aguas del canal. De hecho, se dice que el cuerpo de la pequeña jamás apareció, a pesar de los 1001 intentos de su padre por encontrarla. Sea cierta una u otra historia, el caso es que tras presenciar ese ahogamiento, y en esto está todo el mundo de acuerdo, don Julián comenzó a colocar más y más muñecas por toda la isla, esta vez de una manera enfermiza. Muchos decían que se volvió loco y que sufría una especie de Diógenes con muñecas. Anastasio, que era el sobrino de don Julián, fue quien se encargó de cultivar las tierras y vender la producción una vez de que su tío dejó de hacerlo. Cierta tarde, don Julián le confesó a su sobrino que se le había aparecido una sirena que se lo quería llevar. Y curiosamente, esa misma noche, el anciano falleció de un infarto en el mismo sitio, el mismo punto exacto, donde supuestamente se había ahogado la niña. A día de hoy, en esa parte concreta de la isla, hay dos cruces en homenaje por un lado a la niña y por otro a este pobre hombre
que falleció en el año 2001. Anastasio pasó a ser el dueño de este lugar, pero desgraciadamente falleció este mismo año en el mes de abril. Y ahora en la isla habita Rogelio Santana, sobrino de Anastasio, que es él quien sigue mostrando a todos los curiosos que lo deseen el dantesco legado de muñecas que dejó su tío abuelo. Que por cierto, una de las normas, al menos lo recomiendan, es no tocar bajo ningún concepto a estas muñecas y mucho menos intentar llevárselas porque se dice que están malditas. Bueno, ya que has tocado un poquito el tema de las maldiciones y demás, se reza que hay algunos testimonios de haber visto apariciones en el lugar y bueno, y pueden ser reales o inventadas. ¿Qué hay respecto a esto que nos puedes contar? Bueno, pues son muchísimos los fenómenos paranormales que se cuentan de este rincón tan tenebroso de México y además están relacionados con esto de tocar a las muñecas. A mayores de lo que se dice, que muchos turistas ven cómo se mueven, cómo mueven alguna extremidad o las escuchan reír, sollozar, susurrar o les parece que se les iluminan los ojos. Yo te voy a contar unos casos que descubrí, que me impactaron y además me recordaron un poco a la muñeca Annabelle del matrimonio Warren. Por ejemplo, el de unos chicos universitarios que viajaron hasta la isla e intentaron llevarse una muñeca y no pararon hasta que lo consiguieron, con tan mala suerte que cuando regresaban al lugar en donde se hospedaban, fueron víctimas de un terrible accidente de tráfico en el que todos perdieron la vida. O el caso de un grupo de amigas que tras finalizar las clases fueron a ver la isla de las muñecas en plan para pasar el rato. Y a una de ellas se le ocurrió la brillante idea de buscar a la muñeca más tenebrosa con la intención de llevársela a su casa. Sus amigas intentaron convencerla para que no lo hiciera, pero lo hizo. Robó una muñeca de la isla y cuando llegó a su casa la colocó sobre la cómoda de su habitación. Se metió en la cama tan tranquilamente hasta que empezó a darse cuenta de que no era capaz de dormir por culpa de la muñeca, que empezó a hablar sin tener pilas puestas ni ninguna batería en su mecanismo. La joven, tras comprobar esto, se asustó y la muñeca de repente paró. Muy extrañada y ya no tan tranquila, la volvió a colocar sobre la cómoda, se dio media vuelta y se metió de nuevo en la cama. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que la muñeca ya no estaba sobre la cómoda? Y se sobresaltó aún más cuando sintió que alguien la observaba desde su mesita de noche. Era la muñeca. Decididamente coge la muñeca, la mete en una bolsa de basura y la saca de la casa hasta que a la mañana siguiente decide llevársela a una bruja, a una especie de vidente, que nada más verla le dice que la devuelva cuanto antes al lugar del que la sacó o morirá. La chica vuelve a la isla junto con sus amigas y deposita la muñeca en el sitio exacto del cual la había sacado. Estas dos historias, estos dos testimonios son reales y como curiosidad, en la cabañita que hay allí en la isla hay recortes de periódicos por las paredes con noticias relacionadas con las muñecas y los misterios de las muñecas. Cualquiera se lleva una muñeca de allí. Sí, sí, como para tocar una así sin querer, ¿no? Porque además están por todas partes. Eso es, que no se te caiga y digas, ahí va, ¿y cómo estaba exactamente esta, sabes? Sí, da respeto. A ver, yo no sé, yo siempre digo en estos temas, yo no sé lo que creer, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a descubrir testimonios de personas, son personas reales y cosas que pasan, dices, por si acaso mejor lejos, ¿no? Sí, se le tiene, yo por lo menos le tengo mucho respeto a todo esto de lo paranormal. Sí, yo también.
En fin, bueno, pues parece ser que existen también personas que se aprovechan de los turistas que viajan hasta allí para conocer esta isla y a menudo son engañados y llevados a lugares que se le parecen, pero no es el verdadero cementerio de muñecas. ¿Existe alguna forma de averiguar si nos están llevando a la auténtica? Bueno, pues esto es cierto, ya se hacen copias de todo, ¿no? Existen tres o cuatro copias, réplicas de la Isla de las Muñecas, pero que no es la de Don Julián. Muchos turistas se equivocan y pagan por verlas, pero en cierto modo están siendo estafados porque se piensan que están visitando la verdadera y no es así. Para que esto no suceda es importante coger la trajinera, que son unas pequeñas embarcaciones típicas de allí, en el embarcadero Cuemanco. Como dato curioso sobre este lugar, también relacionado con la muerte, es que en estos canales, durante la época de la Revolución Mexicana de 1911, se arrojaban los cadáveres de las víctimas de este conflicto armado y por eso se dice, ya no solo de la Isla de las Muñecas concretamente, sino que en todos los alrededores se concentra una negatividad, una energía muy muy mala. En un vídeo de 2016 del canal de YouTube Exploring with Josh se dice que estuvo cerrada por orden del gobierno durante algún tiempo y de hecho cuando ellos llegan se la encuentran cerrada, aunque finalmente les dejan pasar. El motivo lo desconozco por completo ya que no encontré nada al respecto y como ya hice otras veces, insto nuevamente a los oyentes a que si tienen alguna información pues no duden en participar comentándolo a través de iVoox. Pues muy bien, Kela, otro lugar también interesante que nos has contado hoy y que bueno que hay gente que por desgracia pues se aprovecha de esos turistas que quieren ir a visitar, pues bueno, lo extraño, lo paranormal. Kela, nos haces, como siempre te pido, un breve resumen o spoiler más bien de lo que nos vas a hablar en el próximo programa. Pues en el próximo Lugares con Historia voy a hablar de la que se dice que es la casa más encantada de toda Cataluña. Anda, mira, volvemos a la península, pues nada. Ya nos contarás de qué va esa casa o cuál es su historia y demás. Vale. Bueno, pues dime, Kela, perdona. No, digo que sí, que yo encantada. Un placer siempre contar historias. Muy bien. Bueno, pues nada, ha sido un placer tenerte en el programa y nada, nos vemos en el próximo programa. Nada, el placer es siempre mío. Un abrazo muy grande y hasta el próximo programa. Muy bien, un fuerte abrazo y que tengas una muy buena semana. Gracias, igualmente, Víctor.